Buenas tardes, estamos aquí una vez más con su podcast con ellas y estoy aquí con mis amigas. ¿Cómo estás, Lari? Bien, gracias. Un gusto estar aquí. Estamos aquí con Betty, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto estar aquí. Y con Valeria, ¿cómo está? Hola, sí, mucho gusto. Y hoy vamos a tener un programa muy importante, muy especial, porque hablaremos de un tema que es cómo reaccionamos a través de una pérdida, cómo somos delante de un momento en que perdimos a un ser querido, a un familiar, a alguien que queremos, una amistad o quizás un empleo, ¿verdad? En momentos difíciles, cuando estamos por perder una amistad o algo que nos hemos como apegado, ¿verdad? Y a veces tenemos varias reacciones y creo que, Lari, lo más normal que uno ha tenido es llorar. Llorar. Y no es equivocado llorar, ¿no? Pero ¿hasta cuándo va a llorar, no? Todo tiene un límite. Pero es importante levantar, ¿no? Es lo más importante. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Sí, normalmente cuando hemos perdido alguna cosa, lloramos y hay personas que también se influyen con música, ¿verdad? Quedan, es que esta música me hace recordar. O a veces ellos miran las fotos de la persona, ¿no? Ellos quedan ahí, si ellos estuvieran aquí, esto les gustaría estar acá, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que nosotros pasamos cuando enfrentamos este momento, porque todos vamos a pasar por una situación así, en el que vamos a perder, como dijimos, ¿no? Un ser querido, un familiar, un pariente, alguien conocido, alguien que estaba ahí con nosotros en todos los momentos. Y bueno, también dejamos para ustedes nuestro Instagram. Si ustedes están participando aquí con nosotros a través de YouTube, usted puede seguir nuestra página de Instagram, que es con ellas. Ahí usted puede ver los demás programas, los temas que hemos hablado aquí en este YouTube. Y si usted todavía no nos ha seguido, usted puede suscribirse y mandar este link de podcast con ellas a una amiga que quizás esté pasando por esta situación, que ha enfrentado esta situación y que no ha logrado vencer, ¿verdad? Esa tristeza, esos pensamientos que vienen a su recuerdo. Entonces, aquí vamos a estar hablando de varios temas, no solamente una pérdida en la familia, pero también pérdidas en otras áreas que personas han enfrentado. Y bueno, queríamos comenzar con Valeria, ¿verdad? Ella nos estaba comentando un poco de su experiencia en esta área. Sí, yo cuando era muy joven, yo perdí mi papá y luego después, 11 meses después, yo perdí mi mamá. Y yo era muy joven y fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este tiempo no teníamos información como hoy en día, ¿no? Hoy en día hay muchos podcasts que hablan sobre eso. Estamos hablando sobre eso aquí para ayudar a las personas. En otras partes también, ¿verdad? Hay programas que hablan de luto, de cómo lidiar con el luto. Pero cuando yo perdí mis padres, no había nada de eso. Entonces, yo no sabía cómo reaccionar. Mucha gente quería ayudar, mucha gente se acercó y nos daban hasta consejos que hoy en día, con toda la información que tenemos, sabemos que la intención fue buena, Sí. pero consejos que no estaban correctos, ¿no? Entonces, la manera con que yo lidié con el luto es ese consejo, ¿verdad? Creo que es el consejo que quería dar a todos que enfrentan eso hoy. Es solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es consolador, Él es que me apoyó y que me dio la fuerza para seguir adelante, porque yo estaba cercada de mucha gente, porque a veces las personas que están alrededor dicen, no podemos dejar a ella sola, porque ella ha perdido, ¿verdad? Un familiar, entonces tenemos que estar ahí. Entonces mis hermanos, los amigos de la iglesia, todos querían estar conmigo. Pero adentro de mí yo estaba sola, adentro de mí yo estaba sufriendo. Y es adentro que solo Dios mira, no, la gente no mira. Entonces por afuera yo estaba sonriendo, yo estaba, no, tranquilo, estoy bien. Pero adentro de uno es que cuando uno va a dormir, que está sola ahí en su recámara, es que ahí que viene la tristeza. Y en esta hora solo el Espíritu Santo. Por eso la importancia de tener el Espíritu Santo, porque es Él que nos va a dar esta fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Sí. Y claro, hay tips, ¿verdad? Para que uno vaya adelante, no quedar ahí, ¿cómo se dice? Recordando todo el tiempo. Hoy en día yo me acuerdo de mis padres con alegría,
¿verdad? Yo, al momento, a un pastor hasta me dio un consejo basado en, tal vez en la experiencia de él me dijo, guarde las fotografías para otro momento, porque ahora usted va a quedar alimentando esta tristeza. Entonces yo me acuerdo que agarré las fotografías que había en la casa, yo las puse en una cajita y hoy en día estoy bien así, yo agarro las fotografías, miro y me acuerdo de mis padres con alegría, acordándome de los momentos felices que vivimos juntos. Pero en aquel momento fue la hora que yo tenía que cuidar de mí, ¿verdad? De mi corazón y para seguir adelante, porque mucha gente a veces que pierde a alguien de la familia, queda parado en el tiempo. ¿Verdad? Yo ya atendí muchas señoras en la iglesia que ha perdido sus esposos o su hijo, que yo creo que es el peor dolor que puede tener. Que yo perdí mis padres, es como la naturaleza, ¿verdad? Es la orden natural de las cosas. Los hijos pierden los padres, Sí. pero una mamá, un padre, perder a un hijo, yo creo que debe ser el peor dolor que hay. Entonces ya atendí muchas señoras que perdieron sus hijos y viven este dolor y viven amarguradas por años. Así perdieron sus hijos 20 años atrás y siguen sufriendo este dolor, siguen viviendo este dolor. Este dolor está vivo dentro de ellas. Yo sé que es un dolor tremendo, pero el Espíritu Santo es capaz de sanar este corazón. El Espíritu Santo es capaz de sanar cualquier cosa. Entonces, esta persona que está pasando por este dolor, tiene que entregar este dolor a Él y confiar y pedir a Él, Dios, yo no, ser sincera, ¿verdad? Como siempre hablamos aquí de todos los temas de sinceridad, ser sincera con Dios. Mira, yo no estoy aguantando, yo estoy sufriendo y el Espíritu Santo que es consolador, Él viene con el consuelo. Tanto que la gente de mi familia que no conocía a Jesús miraba a mí porque yo seguía yendo a la universidad, yo seguía trabajando en la iglesia porque ya era obrera, entonces seguía ayudando a la gente, incluso tal vez por ignorancia, no sé, yo salí del funeral de mi mamá, puse mi uniforme y fui a la iglesia a trabajar de obrera. Y el pastor, ¿qué estás haciendo aquí? No, yo quiero trabajar. Y entonces yo seguí adelante porque tenía el Espíritu Santo. Servir a Dios el mejor pastilla, ¿no? Para sanar el dolor. Sí. Y a veces estoy hablando sobre las mamás que pierden los hijos. A veces no vamos a entender. No. Dios no va a explicar las cosas, pero Él consuela, ¿no? Sí. Entonces, a veces usted quiere entender por qué mi papá se fue, por qué mi hijo se fue, pero no vamos a entender. A veces sí usted va a comprender por causa que fue lo mejor para él, si hay una enfermedad, no sé, pero a veces usted no va a comprender. Y amén. Sí. Mas el Espíritu Santo va a consolar. Pero te digo una cosa, uno a veces no entiende al momento. Uhum. Al momento yo no entendía nada, porque perdí mi papá, yo tenía 17 años, y luego después perdí mi mamá. Uhum. Al momento yo no entendí por qué. ¿Por qué, Dios? Yo soy tan joven y ahora, ¿verdad? Sí. Estoy, entre comillas, sola. Uhum. Entonces, al momento no entendí, pero hoy, mirando hacia atrás y todo lo que yo vi que pasó, ¿verdad? Con familiares míos, con hermanos míos, que mi mamá era muy aferrada, y viendo todo lo que pasó, yo entiendo que Dios estaba preservando la salvación de ellos, porque lo más importante es la salvación, ¿no? Entonces Dios mira que no, para preservar su salvación, mejor agarro en este momento y yo los llevo, Sí. ¿verdad? Vai estar seguro. Porque, sí, porque nosotros somos muy carnales, ¿verdad? Sí. Y ahora queremos vivir por el Espíritu, pero somos carne. Entonces solo miramos aquí. Pero lo que Dios, la vida es eterna y lo que Dios mira es la vida eterna. Entonces Él quería preservar eso, por eso llevó a ellos, para preservar eso. Y hoy tengo mucha tranquilidad de saber eso. Y entonces lo que falta, yo sé que en el momento del dolor uno no va a entender. Uno no va a E entender. não é como consolar uma Não. pessoa assim, verdade? Às vezes uno Palavras chega não assim, sinto muito, eu não sinto, queria tanto um abraço, quizás, pero como você disse, não? Quando uno está solo, é que uno exprime isso, não? El dolor está aí. E realmente solo Deus, solo o Espírito Santo é capaz de sanar esse dolor, não? Sí. E essa pessoa quizás ella está buscando em canções, não? Estava falando. Quizás busca oír a canção que a pessoa lhe gostava, Sí. não? Claro que sim, somos seres humanos e sentimos, queremos recordar,
Uhum. Es aquella cosa, no queremos nos olvidar de una persona que fue buena para nosotros, ¿no? Sí. No queremos dejar pasar, ¿no? El instinto del ser humano es así, ¿no? No queremos dejar pasar aquella persona que fue tan importante para uno. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Para que eso no pase. O sea, hay personas que hasta cambian su estilo de vida, ¿verdad? Uhum. Para decir así, estoy haciendo eso por fulano, Es verdad. ¿no? Y dejan de vivir, la verdad, su vida. Algunas, hablando de personas de la iglesia, hay personas que estaban así, no que estaban bien, porque si estuvieran bien con Dios no dejaría, pero hay personas que dejan de venir a la iglesia porque quieren seguir sintiendo eso. Porque hasta ya escuché personas decir que es como, ay, que fulano no merece que yo le olvide, entonces voy a vivir esta Sufrir. situación para que fulanito nunca Ser olvidado. y no se sienta traicionado, vamos a decir, ¿no? Que hay personas que creen en eso, ¿no? Uhum. Y se olvida de Dios. No, se olvida de Dios, porque hasta el ejemplo del Señor Jesús, que Dios dio su hijo, sabiendo que él iba a morir, ¿no? Claro, ele sí resucitó, pero él iba a sufrir ese dolor. Uhum. Y Dios también mostró para nosotros que él siente dolor, ¿no? Porque la Biblia habla sobre eso, que en el momento que el Señor Jesús estaba ahí, sufriendo, él tuvo que dejar, ¿no? Para que el sacrificio fuera verdadero. De repente Dios permitió esa situación, como se estaba hablando, Uhum. para que la persona tenga a ele como su prioridad, porque quizás aquella outra persona era su primero, Sí. ¿no? Entonces, es difícil entender isso para uma madre, uma esposa, uma hija, entender quando se perde sus padres, pero Deus não quer ser segundo, Uhum. ¿no? Entonces, a veces ele permite que situaciones difíciles como essa, Deus es cruel, ¿no? A veces, no, Dios me quitó mi madre, ¿no? Dios me quitó mi hijo. Entonces, a veces hay personas que se quedan con odio de Dios. Sí, que por qué ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué se llevó a tal pariente, verdad? Ajá. Uno empieza a cuestionar y no ve lo bueno detrás de eso. Quizás algo peor iba a acontecer después, ¿no? Sí. Pero claro, entendemos que todo lo que así acontece, cuando nosotros ponemos ese dolor en Dios, Él es el que sana esas heridas, Él es el que quita todo ese dolor, ese sufrimiento, porque quizás esta persona hasta carga años Años. ese dolor, Uhum. años, 20, 10, 15 años con eso y no logran sacarlo, lloran, 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 más solo eso, ellos no logran mirar para adelante, mirar un futuro mejor, mirar una vida por delante, ¿no? Nuestra vida, y claro, Dios es el que da los familiares, creo que Él nos presta nuestras familias, ¿no? Ujú. Él nos da para que vengamos a estar juntos, pero tenemos que pensar en los demás que ya todavía siguen alrededor. Sí, sí. Porque a veces nosotros quedamos con ese pensamiento, no, es que yo ya no tengo a nadie más, pero quizás tenga esa pariente, esa familia que le manda un mensaje, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo sigues hoy? ¿O cómo has estado? Y la persona paga, o sea, se olvida de los demás, no quiere hablar con nadie. Y entendemos, ¿no? Que quizás hay personas que su forma de ser o forma de reaccionar es aquella que se cierra. Ujú. Se También. cierra y en ciertos momentos cuando la persona se cierra, no les ayuda porque no logran desahogarse, no logran abrirse, no logran sacar todo lo que está por dentro. Y cuando nosotros no logramos sacar, creo que en algún momento somos como una bomba, ¿no? A explotar. Sí. Y ahí es cuando sale peor, porque en vez de ayudar y mejorar y hablar de la situación, yo siempre he pensado que si uno empieza a hablar, uno va, ¿cómo se dice? Mejorando en esa situación. Sí. Si ellos hablan y logran hablar de la situación sin llorar, ya lo superaron. Sí. Pero si la persona sigue hablando de la situación y siempre llora, es porque no lo han logrado. Entonces, si uno tiene que hablar, hablen. Aquí, por ejemplo, estamos todos los días en la iglesia, ¿verdad? Los pastores están, los obreros están. Usted puede encontrar, venir en cualquier momento que va a encontrar a alguien para hablar. Porque lo mejor es siempre hablar. Y claro, siempre hablar con Dios, porque Dios va a dar las fuerzas. Sí, sí. En los momentos especialmente que no entendemos por qué y no sabemos cómo lidiar. Ujú. Porque creo que solos no logramos. Eu tenho uma experiência para contar de meu abuelo, não? Ele estava 1 ano e meio hospitalizado
en la cama, enfermo, y estaba sufriendo mucho. Y tuve un propósito muy fuerte en la iglesia y fue el día de cumplir mi propósito con Dios. Y este día yo ya había hecho mi petición y ya era por otra cosa. En el momento del clamor, de la oración, ahí el pastor hablando, Dios puso en mi mente, solo venía mi abuelo en mi mente. Solo él en mi mente. Y yo sabía de todo que estaba pasando con él. Yo empecé a orar, Dios, yo entrego la vida de él en tus manos. Yo no quiero más que él sufra. Yo no acepto más este sufrimiento. Y este propósito era por una cosa, yo entregué y fue por él, ¿no? Cuando subí en el altar, entregué este propósito, entregué él en las manos de Dios. En el próximo día, un lunes, mi papá me llama por la mañana, tempranito, y habla, mi papá falleció, mi abuelo había fallecido. Entonces yo lloré, pero lloré, empecé a reír porque yo tenía tanta paz y él no era así muy firme en la iglesia. Entonces Dios hasta dio todo este tiempo, ¿no? Para que él se arrependiera de todo. Y cuando entregué él a Dios, lloré, sufrí porque soy muy apegada a mis familiares, así, soy muy unida con todos, con toda mi familia. Y cuando me despedí de él, hacía 7 años que no lo miraba. Cuando di el último abrazo en él, yo parecía que Dios estaba hablando, este es el último abrazo. Entonces había muchos años que no lo miraba, pero siempre mantenía contacto. Y cuando mi papá habló esto, yo empecé a llorar de alegría. Y yo hablé con mi papá, porque era su papá. Hablé, mi papá, lloré por él. Dios me hizo recordar de él. El propósito que yo entregué ayer fue por él. Era por otra cosa, pero yo tuve tanta paz. Mi papá también tuvo paz, ¿sabe? Él no sufrió porque él como no era firme en la iglesia, entonces no, no tenemos seguridad, ¿no? De cómo uno, si va a ser salvo o no. Pero en este momento yo tuve paz, certeza. Era un momento de dolor, de tristeza, porque nunca había perdido ningún abuelo, ¿no? Cerca así de mí. Pero fue el primero y yo tuve paz, ¿sabe? Entregué en las manos de Dios. Entonces es esto. Debemos entregar, ¿no? Este sentimiento, el dolor para Dios, que Él sana todo. Sí. Sí, y no debemos esperar que todos pasen por este momento de igual manera. Sí. Yo estoy hablando aquí de mi experiencia, pero no va a pasar con todos igual, ¿verdad? Porque todos somos diferentes, tenemos experiencias diferentes, pero el problema es cuando uno permanece en ese estado, porque no es normal, somos humanos, como verdad, como decimos, pero permanecer en la tristeza es que es el problema, ¿verdad? Sí. Como hemos visto mucha gente, hasta a veces dentro de la iglesia, que permanece en este estado de lucha por muchos años y dejan de vivir sus vidas para estar ahí sufriendo por esta persona que partió. Y no solo por una persona que murió, pero por un relacionamiento que acabó, por un trabajo. A veces ya está en otro trabajo, pero sigue viviendo la pérdida de aquel trabajo que le gustaba tanto, ¿verdad? Y ese es el problema, seguir en el sufrimiento, ¿verdad? Porque Jesús vino para traer vida, ¿verdad? Alegría, vida con abundancia. Entonces Él no quiere que vivamos esta vida de tristeza, seguir ahí aferrados a esta tristeza, a este dolor. Porque hay hasta personas que empiezan a hasta pedir a Dios, oh, llévame ya con él. Eso. Llévame con él, que yo ya me pueda ir con él, ¿no? Y hay ciertas personas que por esa tristeza cargan mucho, mucho tiempo. Pero cuando uno ya lo suelta y lo pone en las manos de Dios, Él empieza a poner esa felicidad, esa alegría, de recordar los momentos buenos, Sí. porque la persona a veces hasta se culpa, ¿no? Yo podría haber hecho mucho más por ello. Ujú. Yo podría haber hecho, no sé, tal cosa, o podría haber hecho la situación de una otra manera. Más, siempre podemos recordar de los momentos buenos, de los momentos que nos reímos con ellos, de los momentos que pudimos pasar, de los momentos que pudimos salir, y eso es lo que nos ayuda, creo que para salir adelante, seguir Sí. con nuestras vidas. No, ok, entonces hay otras personas que hacen, ok, quizás cuando ellos estaban no pude haber hecho esto, pero ahora que no están voy a mejorar. Sí. Voy a mejorar mi salud. Quizás vieron a un familiar que estuvo enfermo y hoy ellos dicen, no, yo
por él, aunque él ya no esté, no me vea, voy a mejorar voy a mejorar mi salud, voy a mejorar mi forma de ser, voy a mejorar cómo hacer las cosas. Y así yo así no he perdido un familiar, pero yo vi como mi esposo, y quizás la persona no ha perdido a nadie, pero tiene un familiar cercano, su esposo, que está pasando por esa situación. Y cuando él perdió a su papá, estábamos todavía en Canadá, entonces así la distancia fue grande en la que no podíamos verlo. Entonces, todo el momento que vi de él, ¿no? La fuerza que él agarró en Dios, porque a veces hay personas que agarran la fuerza en otras cosas y la fuerza de ellos no aguanta. No es suficiente. No es suficiente. Y en todo el momento él se enfocaba en las cosas de Dios, él leía más, más, oraba con su familia, él oraba junto con sus hermanos. Y eso para mí quedó como un ejemplo, porque hay personas que, claro, no saben actuar la fe en esos momentos. La fe como que se anula por causa de sus emociones. Entonces, en vez de actuar por la fe, actúan por la emoción. Y yo me recuerdo que él oraba con ellos por teléfono, no, vamos a hacer este voto, vamos a hacer esta oración, vamos a hacer esto. Ellos se iban fortaleciendo y hablaban de todo lo bueno que pasaba con su papá. Y así pasó el tiempo. Claro, son humanos, lloran, sienten lo que está aconteciendo, más a veces yo veía, ¿no? Como ellos usaban las fuerzas espirituales, ¿no? Sus armas espirituales para poder vencer eso. Y algo que él siempre leía o siempre mencionaba era el versículo de Mateo, ¿no? Que dice, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Y eso para él fue algo que lo ayudaba, porque él lloraba, pero sabía que su consuelo iba a venir de Dios. Bienaventurados aquellos que lloran. Entonces, aunque uno llore, la fuerza y el consuelo va a venir de Dios. Entonces, todo este tiempo que hemos visto, creo que ya pasado como un año que él falleció, pero yo veo a ellos fuertes. Ellos han cambiado su forma de vivir, han cambiado su forma de actuar, sus pensamientos. Hoy, a través de ese ejemplo, aunque fue un momento difícil, ellos lo usan para poder ayudar a los demás. Mi esposo siempre se ríe. Yo creo que en esos tiempos, en este año que yo así no ha estado, él ha logrado ayudar a más personas porque sabe lo que es ese dolor, sabe lo que es perder a un familiar, perder y no poder escuchar la voz, perder y no poder estar ahí para abrazarlos, o hasta en momentos como el cumpleaños de uno, porque creo que en esos momentos es que uno empieza a sentir en los días festivos, más su fuerza siempre vino de Dios. Y eso creo que fue un ejemplo que yo vi en él, y creo que en mi parte fue poder darle una palabra siempre, ¿no? De estar ahí teniendo paciencia también, ¿no? Porque claro, cada uno va a tener ese luto, no sé cómo se dice, y en su propia manera y en su forma va ¿cómo se dice? Vencer eso. A vencer, sí, sorry. Entonces, hay ciertas cosas que uno va a estar ahí para apoyar, y uno va a tener que necesitar el apoyo de Ese amor. Una cosa que aprendí con mi esposo, porque él perdió a su papá muy jovencito, con 9, 10 años, y es comprender que nosotros, ¿por qué sufrimos mucho con alguien que se va? Porque nuestra alma, ella es eterna. Entonces, ¿por qué vamos a vivir en el cielo eternamente? Entonces, el luto es muy doloroso, ¿no? Sí. Sufrimos mucho con el luto, porque nacemos para ser eternos. Y él me enseñó eso, porque antes yo hablaba con él así, mismo con nuestro noviazgo, vamos a morir juntos. Y como él ya había perdido a alguien muy importante en su vida, él habló, eso no pasa. ¿Cómo no? Entonces yo siempre pensaba, vivía en mi mundo, ¿no? Mágico, encantado, que yo iba a morir con él, vamos a morir juntos. Pensaba en eso y él me enseñó, esto no pasa. Entonces es tener esta fe que cuando llegue el momento, Dios va a consolar, Dios va a nos dar, el Espíritu Santo va a fortalecer, ¿no? Entonces, es tener esto. Muchas veces la gente en la iglesia sabe que un día, ese día va a llegar, pero cuando llega, duele, ¿no? Sufre. Va a doler, sabemos que vamos a sufrir, pero es el Espíritu Santo que va a sacar este dolor del alma, ¿no? Y hasta pedir, ¿no? Señor, que tú me fortalezcas para los días malos. Porque hay ciertas personas que solo quieren o piensan que vamos a vivir
todos los días buenos, pero en algún momento va a llegar un día malo y ahí es cuando tenemos que pedir a Dios, ok, fortaléceme para que cuando ese día venga yo esté firme, para que cuando ese día venga yo no me quede por mis emociones. En cualquier momento, sea una pérdida en el trabajo, una pérdida, no sé, escolar, en la carrera, en E por isso que familia. sempre estamos falando do Espírito Santo, né? Sí, Sí. Porque ele é o consolador, não? Ujú. Então, insistimos em que a pessoa, os jovens, compreenda isso, porque quando jovens aún mais não têm uma base, uma estrutura Sí. aún fortalecida, também, já que as pessoas que já passaram dessa idade necessitam também de compreender a necessidade de ter esse espírito, não? Esse espírito que consola nesses momentos difíceis. sí. Porque se um não for por sua força, não vai lograr. Ujú. Porque nós outros somos hechos de sentimento, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, a veces el dolor le pide que usted llore y que usted busque llorar aún más. O sea, vou buscar a foto, vou buscar a recordar como era bonito aquele tempo, ai, quando estava comigo. Não, é como você estava falando, é interessante porque usar quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele ensina a uno a usar del dolor, como se diz, para ser algo bueno, Isso, favor, a né? seu favor e hacer el bien. O sea, eu sofri el dolor, aprendi e vou ajudar outras pessoas que estão sofrendo com esse dolor também. Uhum. Sí. Não, então, não é só um que dá, a pessoa se queda anos, às vezes, anos e anos, aferrado a esse dolor e não consegue ajudar a nadie que está ao seu redor, não? Ou seja, como pastor, ele entendeu que sua vida não era solamente sentir dolor, é seu padre. Sí. Não vai pensar assim, uau, pero é seu padre, ele deveria estar chorando hasta hoje. Sí. ¿Verdad? Es reciente. Pero sí, no es decir que no siente, pero yo voy a usar ese dolor para ajudar a outras pessoas. E isso está relacionado também às demais coisas, não? Ujú. A uma situação que uno sofre, um problema de saúde que uno sofre, uno não se queda solamente vivendo esse sofrimento, mas entender que Deus permite essas situações para que uno cresça com Ele, não, para que uno madure e pueda, acima de tudo, salvar outras pessoas, ganhar almas, não? E me recordo eu pensei que não tinha, pero tenho. Me recordei porque ela falou del abuelo e recém-convertida, não? Já estava naquela fé, vou salvar, não? Que eu não quero falar de Jesus, te conheceu Jesus e querer falar de ele. E me recordo que meu papá me disse que minha avó estava enferma, já estava no hospital. E eu digo a minha mamãe, vamos allá, vamos bautizar a ella, vamos levar Jesus para ella. E minha família era muito envolvida com o espiritismo. E eu digo, não vou allá, vou levar a palavra de Jesus para ella e tudo. Pero al momento me quedei um pouquinho assim que vi minha abuela e tudo. E tinha muita gente e me quedei um pouquinho com vergonha, não? Porque tinha muita gente e eu digo, e agora, como vou falar de Jesus aqui, não? Pero minha mamãe já havia falado de Jesus para ela e tudo. Ok, eu digo, vou esperar um outro momento. E recém-convertido eu devia ter 2, 3 meses de igreja. E aí, ao momento que meu papai chama e disse que a abuela havia falecido, pero havia passado como 15 dias já que minha avó havia falecido, eu não fui a seu funeral, não, nada. Aí eu tive aquele... Chorei, eu digo, ai, pero hasta cheguei a culpar meu papá, porque não me avisou e nem sei que, eu queria haver levado, né, a palavra para ela. Bueno, e aí, bueno, passou. E passado uma semana depois, chamou um pariente a minha mamá e me disse, qual era o nome de sua suegra, não? E disse, es fulana de tal. E aí disse, mira que vino uma obreira aqui em minha casa a fazer uma oração. E me disse que estava muito triste, porque uma senhora que ela cuidava havia falecido. E esse nome dela é tal e tal, e minha mamãe disse, sim, esse. Pois foi a senhora.
y ella dijo que bautizó a mi abuela Mm. y el día siguiente mi abuela había fallecido. Entonces para mí fue como Dios contestando mi oración, ¿sabe? Porque cuando yo salí, sí, y cuando yo salí y no pude hablar de Jesús, me sentí mal, me sentí como que yo no hablé de Jesús para mi abuela, y, o sea, quería haber hablado, ¿no? Entonces, y Dios cuida cuando uno tiene esas ganas, ¿no? De hablar de Jesús, ¿no? Ujú. Y aún con el dolor, intentar dar para las personas, ¿no? Sí. Y es eso lo más importante, ¿no? Sí, y poner nuestra familia en las manos de Dios, Sí. ¿verdad? Sí. Poner a ellos en los caminos de Dios. Creo que por eso también hacemos las oraciones los domingos por la familia. Sí. Entonces, si aunque ellos no vengan a la iglesia, aunque ellos aún no han llegado, traiga la foto de ellos, una prenda de ropa, algo que represente a ellos y orar por nuestra familia para que Dios siempre los cuide y que en cualquier momento vengamos a estar preparados y listos y buscar siempre del Espíritu Santo. Una cosa que usted habló que yo quedé pensando aquí, que usted habló de estar en la iglesia. Muchos están en la iglesia buscando bendiciones, ¿no? Vienen buscando bendiciones, pero uno también tiene que pedir a Dios fuerzas para pasar por los días malos, porque de los días malos vienen. Y el luto hace parte del día malo. Sí. Entonces, si uno está en la iglesia solo por las bendiciones, acuérdese de pedir a Dios también fuerzas para cuando venga el día malo. Porque Sí. cuando llega el día malo, si uno no pide eso, no aguanta. No, Sí. Ahí sale de la iglesia, duda de Dios. sí, Ujú. Y el diablo ven y pesa, ¿no? sí. Y El Espíritu Santo, ¿verdad? Es que da las fuerzas para eso. sí, saber y tener esa fuerza para perder también, porque a veces Sí. no todo va a salir a nuestra manera, sino a la manera de Dios y buscar que Él venga siempre a hacer su voluntad en nuestras vidas para que así todo se cumpla y vaya de acuerdo como Él lo quiere. Y buscar siempre el Espíritu Santo, que Él siempre da la fuerza para nosotros, para seguir, para buscar más, para mejorar en nuestras vidas y para que sobre todas las cosas vengamos a estar con nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, aquí dejamos este programa una vez más. Y regresamos el día lunes con nuestras amigas. Y si usted aún no nos ha seguido por Instagram, pueden seguir la página que es Pod con ellas y suscribirse por Spotify o YouTube al podcast con ellas. Bueno, fue un gusto estar aquí. Un gusto. Y nos vemos en la próxima.